La educación universitaria es un espacio donde convergen diversos aspectos sociológicos que influyen en la experiencia educativa de los estudiantes. Los componentes sociológicos en este contexto abarcan desde las desigualdades socioeconómicas que afectan el acceso a la educación superior hasta las dinámicas de poder y las estructuras institucionales que moldean la vida universitaria. La sociología de la educación nos permite analizar cómo factores como la cultura, la diversidad, las desigualdades sociales y las relaciones de poder impactan en el proceso educativo dentro de las universidades. Comprender estos componentes es fundamental para identificar los desafíos existentes en el sistema educativo universitario y para proponer estrategias que promuevan la equidad y la inclusión en este ámbito. En este video se explorarán los aportes de cada componente sociológico en la educación universitaria, así como las preguntas claves que surgen al abordar este tema. Analizar estos aspectos nos permitirá reflexionar sobre cómo mejorar y transformar la educación superior para garantizar un ambiente educativo más justo y equitativo para todos los estudiantes. ¿Cuáles son las bondades de los aportes a los componentes sociológicos de la educación universitaria? Los aportes de los componentes sociológicos en la educación universitaria son fundamentales para comprender y abordar las dinámicas sociales dentro de las instituciones educativas. Algunas de las bondades incluyen promover la comprensión de la diversidad cultural, analizar las estructuras de poder y desigualdad en la sociedad, fomentar la reflexión sobre el impacto social de la educación y desarrollar una conciencia crítica sobre los procesos educativos en relación con el entorno social. Estos aportes ayudan a formar profesionales conscientes de su contexto y capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Los aportes de cada uno de estos componentes sociológicos en la educación universitaria pueden ser: en primera instancia, están las desigualdades sociales. El aporte principal es la identificación de las barreras que enfrentan ciertos grupos sociales para acceder a la educación superior, así como para tener éxito una vez dentro del sistema universitario. Esto puede llevar a la implementación de políticas y programas destinados a reducir estas desigualdades y promover la inclusión. En segunda instancia, tenemos la cultura y la diversidad. Este componente aporta a la comprensión de las diferentes perspectivas culturales presentes en el entorno universitario, lo que puede promover un ambiente más enriquecedor y respetuoso. Además, puede llevar a la implementación de estrategias para valorar y respetar la diversidad cultural en el proceso educativo. En tercera instancia, tenemos las estructuras institucionales. Los aportes incluyen la identificación de prácticas institucionales que pueden estar reproduciendo desigualdades o limitando el acceso equitativo a oportunidades educativas. Esto puede conducir a cambios en las políticas y prácticas institucionales para promover una educación más equitativa. En cuarta instancia, pero no menos importante, tenemos las relaciones de poder. Este componente sociológico permite analizar cómo se distribuyen los recursos y las oportunidades dentro del contexto universitario, lo que puede llevar a la identificación de desequilibrios y a la implementación de medidas para promover una distribución más equitativa. En resumen, cada componente sociológico aporta herramientas conceptuales y analíticas que pueden utilizarse para promover una educación universitaria más inclusiva y equitativa. ¿De qué manera el trabajo realizado fortalece el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes universitarios? Antes de dar respuesta a esta pregunta, es importante saber que el video
puede cambiar la perspectiva a un pensamiento un tanto más crítico. Ahora bien, el trabajo realizado por los estudiantes universitarios en el campo de la sociología de la educación puede fortalecer su aprendizaje y evaluación de las siguientes maneras. 1. Pensamiento crítico y reflexión. El trabajo en sociología de la educación requiere que los estudiantes utilicen un enfoque crítico para comprender las estructuras sociales, las desigualdades y los procesos educativos. Al realizar trabajos, los estudiantes deben reflexionar sobre las teorías sociológicas, cuestionar supuestos, analizar diferentes perspectivas y evaluar la evidencia posible. Esto promueve el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar sobre la realidad social y educativa. 2. Aplicación de teorías sociológicas. Los estudiantes universitarios pueden aplicar las teorías sociológicas aprendidas en clase para comprender y analizar problemas educativos concretos. Al realizar trabajos, pueden examinar cómo las teorías sociológicas se aplican en contextos educativos específicos, como la socialización en las instituciones educativas, las desigualdades de acceso a la educación o los procesos de segregación escolar. Esta aplicación práctica de las teorías con fuerza el aprendizaje y ayuda a los estudiantes a profundizar en su comprensión de la sociología de la educación. 3. Colaboración y debate. Los trabajos en sociología de la educación a menudo aplican la colaboración entre los estudiantes, lo que brinda la oportunidad de debatir ideas, compartir conocimientos y aprender unos de otros. La colaboración fomenta el desarrollo personal y grupal de las habilidades sociales, promueve el aprendizaje un poco más profundo a través del intercambio de perspectivas y experiencias. En cuanto a la evaluación, el trabajo realizado por los estudiantes universitarios en sociología de la educación puede ser evaluado de diversas formas. Por ejemplo, los trabajos escritos pueden ser evaluados en función de la claridad de la argumentación, la coherencia teórica y la calidad de la investigación. Las presentaciones orales o los debates en grupo también pueden ser formas efectivas de evaluar la comprensión y la capacidad de comunicación de los estudiantes. En resumen, el trabajo realizado por los estudiantes universitarios en sociología de la educación fortalece su aprendizaje al permitirles desarrollar habilidades de investigación, pensar críticamente, aplicar teorías sociológicas y colaborar con otros. Además, los trabajos también proporcionan oportunidades para evaluar su comprensión y aplicar los conceptos sociológicos, así como sus habilidades de investigación y expresión. Ahora hablaremos de las características de la sociología de la educación en el campus de la educación universitaria. Bueno, nuestra primera característica será la interacción entre la educación y la sociedad. La sociología de la educación examina cómo la educación se relaciona con la sociedad en su conjunto y pues no solo se limita a las aulas, sino que la considera un contexto más amplio, incluyendo los factores sociales, ya que se busca comprender cómo los factores sociales, o sea, cómo la clase social, la etnia, el género, la cultura, etcétera, influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde un enfoque crítico para analizar las estructuras y las desigualdades presentes en el sistema educativo. Y a propósito de las desigualdades presentes en el sistema educativo, nuestra segunda característica es las desigualdades y acceso a la educación. La sociología de la educación nos ayuda a identificar las desigualdades en el acceso a la educación superior. Estas pueden estar relacionadas con el origen socioeconómico, la etnia, el género, etc. Bueno, por ejemplo, hay muchas investigaciones que han demostrado que los estudiantes de familias con bajos ingresos enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación universitaria. Si bien es cierto, sabemos que la mayoría de las familias de muy bajos recursos, los chicos terminan estudiando en academias técnicas o en el peor de los casos, pues no estudian. Y sabemos que hay una brecha de logros entre los diferentes grupos y es un tema muy relevante, ya que y esto es lo que busca la sociología, pues analizar por qué algunos estudiantes tienen más éxito académico que otros y cómo pueden reducir estas disparidades. Esto viene un poco de la educación que los estudiantes reciben en el colegio, ya que
si los estudiantes vienen de colegios privados, puede que traigan una mayor preparación a un estudiante que viene de un colegio público que incluso tiene falencias o le faltan docentes, etcétera. Bueno, ahora nuestra tercera característica es el contexto social y rendimiento. Y en primer ítem dentro de esta característica tenemos el entorno familiar, ya que el apoyo familiar es muy crucial para el rendimiento estudiantil. La sociología busca investigar cómo las expectativas familiares, la estructura familiar, el nivel educativo de los padres y cómo todo esto influye dentro del aprendizaje de los estudiantes, ya que sabemos que si el estudiante viene de una casa pues donde no hay el mejor entorno familiar, pues tampoco va a tener el mejor rendimiento académico. Y también se llega a considerar el contexto social un poco más amplio, y aquí entra la comunidad y las redes sociales, y también se busca entender cómo estas afectan en la experiencia universitaria. También tenemos dentro de esta característica un segundo ítem que sería la interacción docente-estudiante, pues la calidad de la interacción en el aula es muy fundamental. Y aquí nos planteamos dos preguntas: ¿cómo se comunican los docentes con los estudiantes y cómo influye esto en la motivación del aprendizaje? Ya que sabemos, es muy evidente que si tenemos muy malos comentarios de los profesores hacia nosotros, pues eso puede ayudar o influir mucho sobre cómo nosotros planteamos nuestros propios juzgamientos, nuestros propios conocimientos, y cómo esto influye mucho en nuestro rendimiento académico. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta característica, que es la igualdad de oportunidades, y aquí tenemos el acceso equitativo. Aquí se promueve mucho la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario, ya que se busca garantizar que todos los estudiantes tengan un acceso a una educación de calidad, independientemente del origen del estudiante. Esto implica las políticas y programas que reduzcan las barreras y brinden apoyo a los grupos marginados. Y ahora pasaremos también a nuestra última característica, pero no menos importante, que es la interacción en el aprendizaje. Aquí influye mucho el diseño pedagógico, ya que la calidad de la interacción entre los docentes y el estudiante afecta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, como se había dicho anteriormente, y pues crear un entorno de aprendizaje positivo y enriquecedor es muy esencial, ya que esto incluye no solo el aula, sino también los espacios virtuales, las actividades extracurriculares y todas las oportunidades que tenga el estudiante para poder aprender. En fin, la sociología de la educación nos brinda muchas herramientas para analizar y mejorar las expectativas educativas en las instituciones universitarias. Consideremos tanto los aspectos individuales como los contextuales y trabajemos hacia un sistema educativo más justo y enriquecedor. En conclusión, los aportes de los componentes sociológicos en la educación universitaria son fundamentales para comprender las complejas dinámicas sociales dentro de las instituciones educativas. Estos elementos permiten promover la comprensión de la diversidad cultural, analizar las estructuras de poder y desigualdad en la sociedad, reflexionar sobre el impacto social de la educación y desarrollar una conciencia crítica sobre los procesos educativos en relación con el entorno social. Al estudiar estos componentes sociológicos, los estudiantes pueden analizar el impacto diferencial de las políticas educativas en grupos sociales específicos, examinar la distribución desigual de recursos educativos y explorar la influencia de la cultura en el proceso educativo. Además, tienen la oportunidad de analizar las dinámicas de poder dentro de las instituciones educativas, lo que les proporciona una comprensión más profunda de las estructuras presentes en el entorno universitario y su impacto en estudiantes, profesores y personal administrativo. En consecuencia, estos aportes contribuyen a formar profesionales conscientes de su contexto, capaces de contribuir positivamente a la sociedad y preparados para abordar los desafíos sociales presentes en el contexto universitario. Además, al comprender y abordar estas dinámicas sociales, los estudiantes se preparan para contribuir a la creación de entornos educativos más inclusivos y equitativos. La reflexión sobre el impacto social de la educación les brinda las herramientas necesarias para promover cambios positivos dentro de las instituciones educativas y en la sociedad en general. Asimismo, al desarrollar la conciencia crítica sobre los procesos educativos en relación con el entorno social, los estudiantes se convierten en agentes de cambio capaces de identificar y desafiar las inequidades presentes en el sistema educativo.
En resumen, los componentes sociológicos en la educación universitaria no solo amplían el entendimiento de los estudiantes sobre la sociedad y la cultura, sino que también los empoderan para abogar por una educación más justa e inclusiva, preparándolos para ser profesionales comprometidos con el cambio social. Gracias.